ir a César. El Colla. En esta grande y cosmopolita ciudad de Buenos Aires, donde con un aire y posesión de dueños casa, se pasean y arraigan habitualmente extranjeros de todos los países del mundo, seguros de las garantías que les ofrece la constitución política de uno de los pueblos más liberales de América, hemos visto muchas veces recorrer las largas calles, detenerse frente a los escaparates de las tiendas, u ofrecer al transeúnte sus mercaderías a un tipo de traje excepcional, que es sin embargo de su aspecto extraño, no es para nosotros precisamente un extranjero. Queremos referirnos al vulgarmente llamado Colla, a ese vendedor ambulante de hierbas medicinales, estoraquí, quinaquina y polvos para el amor, que con tan fútil comercio, caminando a pie, ha realizado el temerario viaje hasta las márgenes del Plata, saliendo con sus alforjas y los chismes que le acompañan desde las lejanas y remotas cumbres del Alto Perú. El hombrecillo, vestido de telas burdas, usutas y sombrero informe, fabricado por él mismo, con lana de cordero, camina taciturno y habla lo menos que puede el castellano. Al desocupado que lo ve pasar se le ocurre una justa reflexión. ¿Cómo pueden estos hombres vivir con el producto del insignificante comercio a que se dedican? Y cuando uno sabe que se vienen a pie desde sus valles, situados a 800 leguas de distancia, se explicará más difícilmente la compensación pecuniaria que induce a estos seres, de piernas excepcionales, a emprender la formidable travesía. Es que nosotros, los hijos de Buenos Aires, sabemos habitualmente mucho de las costumbres y de lo que pasa en el viejo mundo. Pero nuestros conocimientos están un tanto en retardo, tratándose de los usos y costumbres de nuestra casa, o sea, de nuestra América. Lo que si no es lo mismo, es cosa parecida. El Colla, el Aymara, o más propiamente dicho el hijo del Valle de los Yungas, realiza un propósito muy diferente del que nos suponemos al efectuar su viaje. Allá en las montañas escarpadas y pintorescas de su tierra natal, viste habitualmente de negro, en señal de eterno duelo por la desaparición y exterminio de sus incas, los señores de las 4 partes del globo, los hijos de Manco Cápac y Mama Oello, los que enseñaron a adorar al sol y a Pachacamac, alma del mando, que tiene en sus manos las riendas de los supremos destinos. Pachacamac y el sol, focos brillantes de luz y de saber, dieron por boca de sus hijos, los semidioses, las sublimes e inmutables leyes que unieron entre sí a los indios que antes vivían dispersos por sobre la inmensa tierra. Los incas propagaron en sus conquistas con afecto y constancia la igualdad y el cariño entre los hombres. La sabiduría divina cambió los campos estériles y las rocas desoladas en valles productivos. Torció el curso de los ríos y puso a servicio del hombre el agua de los torrentes, que antes se despeñaba en masas congeladas e inmensas sobre las chozas sin amparo. El robo, la mentira, la pereza y la cobardía ya no tenían asilo en la morada del indio. Y ahí están los colosos de Tiahuanaco, del Cosco, Yocaya, Copacabana, y los caminos de la costa y los llanos que lo atestiguan con la elocuencia muda de las ruinas ciclópeas de una pasada y sorprendente civilización. El Colla va taciturno y silencioso, agobiado por el peso del infortunio, que llora desde hace 4 siglos, y se detiene a veces su paso vacilante frente al suntuoso palacio del señor moderno. La muda contemplación no le sugiere en su alma dolorida más que el triste recuerdo de que ya no volverán para él y su raza aquellos felices tiempos de bonanza y de paz, que fueron violentamente interrumpidos por la avalancha de los señores blancos, que en su codicia y ambición, sin valla, derruían y derrumbaban sin control ni conciencia hasta los templos y altares de los dioses protectores, por adueñarse sacrílegamente el metal de las divinas ofrendas,
que se envilecía al caer entre sus manos. El indio yungueño habla en aymara, que es lengua tributaria del quechua, y lleva en su espíritu el propósito de restituir algún día el imperio de sus antepasados. No olvida las ofensas recibidas y cree corromper sus creencias y tradiciones, hablando el idioma de los conquistadores. Se cree adivino y dice haber nacido con el don de saber la suerte humana, leyendo en los astros y en las miradas. Es también médico práctico, porque conoce los efectos de muchas sustancias vegetales desconocidas para la ciencia, y que se producen en medio de aquellos profundos valles, casi inexplorados. El Colla se casa cuando más tarde, a los 20 años, y antes de unirse corporalmente a su elegida, tiene que cumplir con una ley, que para él es sagrada, porque emana de una antigua costumbre que está prescrita por la tradición oral, que todos observan fiel y estrictamente. Terminada la ceremonia conyugal, cada uno de los desposados debe apartarse siguiendo opuestos rumbos. La muchacha va a su hogar, donde queda como antes, o pasa a servir a la casa de sus suegros, y el mancebo emprende un largo viaje que dura a veces 3 o 4 años, y que infaliblemente debe efectuarse a pie. Este es viaje de expiación, de penalidades y de sufrimientos, y es tanto más considerado a su vuelta el que ha llegado a tierras y a confines más remotos, porque ha aprendido mejor a sobrellevar los trabajos, y es por lo tanto más apto que otro para afrontar las penalidades ineludibles en las jornadas de la vida. Cuando el Colla anda entre nosotros, cuando ha salido de lo que llama a su tierra, y la del Inca su señor, hace también abandono de su traje negro, y adopta el que llama cheschi, o gris, porque dice que saliendo de su patria, entra al dominio de otros señores. Los polvitos para el amor que vende son de diferentes clases. Les atribuyen generalmente más poder a los rojos, que sacan de una hierba que gusta mucho a las lagartijas. Y precisamente en esas circunstancias fundan la virtud del amuleto, pues afirman que el lagartija macho es el animalito que tiene la propiedad de hacerse querer más de su consorte. El talismán de amor es infalible para hacer huir la antipatía y atraer recíprocamente a los enamorados. Muchas veces los viejos que han perdido a su compañera salen por segunda vez acompañando al hijo menor en su peregrinación. Enséñanle entonces a recorrer con paciencia el largo camino que principia y acaba con sufrimientos y trabajos. Cumplida su peregrinación, suele volver el Colla a su hogar y encontrarse con la dolorosa nueva de una muerte inesperada. Dobla entonces su duelo. Pero todos le recuerdan que la vida es camino de pesares, y que hay que soportar los designios de Pachacamac, que tiene en sus manos, desde lo alto, las riendas de los supremos destinos. El yungueño sombrío se pierde entonces en los valles azules de las montañas apartadas, buscando el consuelo que ha dado siempre al corazón abatido por los grandes dolores, la contemplación de la naturaleza. En las horas calladas de la noche, cuando titilan en el cielo las estrellas infinitas, como vibraciones eternas del cariño de los que sucumbieron, y cuando en los antros oscuros del bosque se siente el aleteo del búho y el eco quejumbroso de la torcasa aprisionada, suele oírse a veces las notas sencillas de una música perdida, cuyos ecos vibran vagamente en las ondas sonoras que se ahuecan en los profundos abismos. La música es supremamente melancólica. Sus notas llevan al espíritu la expresión de un pesar sin consuelo y sin amparo. Ese es el indio, que llora conjuntamente en la quena tradicional las angustias de su alma acongojada y las desdichas de la patria, cuyo recuerdo se aviva en medio de las grandes armonías. Fin de la sección 1. Grabado por Lu G. Calderón. Ribeira César. El puente del diablo. Supai Chaca.
En las proximidades de la población de Yocaya, pequeño distrito del departamento de Potosí, suele a veces detenerse sorprendido el viajero, cerca de un torrente y ante la contemplación de un gran arco de piedra sólida que sirve de puente, y que sin embargo de su antigüedad, parece por su color blanco que no ha logrado ennegrecer el tiempo, que su construcción datara de una época reciente. Los moradores de la proximidad ignoran la tradición castellana de aquella obra curiosa, pero los indios, después de muchos rodeos, la explican de la siguiente manera. En una época muy remota, Hualpa, Gallo, joven tan gallardo como enamorado y emprendedor, se conquistó a fuerza de ardides la voluntad y el cariño de Chascañahui, Ojos de Lucero, única hija del curaca, y no tardaron los jóvenes en ponerse tan de acuerdo, que apenas caía la noche, la muchacha abandonaba la choza paterna y dirigía sus pasos a unas rocas que hay en la proximidad del puente actual, donde el mancebo indio la esperaba seguramente, ensayando sencillas y amorosas melodías en su flauta de caña. Una noche, apercibido el curaca de lo que ocurría, sorprendió a los amantes en infraganti idilio, e indignado con el galán, le echó en cara su humilde posición, su pobreza y su audaz atrevimiento para pretender nada menos que a la hija de un curaca. El indio no se anodó, sin embargo, de las enérgicas frases del viejo, y éste pronto tuvo que convencerse de que no había procedido bien siendo tan severo, pues su hija estaba locamente enamorada del galán y de su armoniosa flauta. Es sabido que el cariño por los hijos hace convertir en mansos corderos a los leones bravíos, y el arrogante curaca fue personalmente a los pocos días en busca de Hualpa, y convino amistosamente con éste en darle 1 año de plazo para que se educase, como para llegar a ser curaca y adquiriese fortuna. El joven, con la inexperiencia de la edad y de las cosas de la vida, o tal vez confiando en su novia, aceptó el ausentarse de Yocaya, creyendo que era posible adquirir cuantiosos bienes e instruirse en un tiempo tan corto. Nadie supo de Hualpa durante aquel año, y el viejo astuto realizó su propósito de alejar los peligros que amenazaban a su hija, estando cerca el audaz enamorado. El curaca pensó que la ausencia causa olvido, y proyectó casar a Chasca con el hijo de otro curaca vecino, que se había educado y había vivido mucho tiempo en la corte del Inca, lo que le daba gran importancia entre los indios, que no habían tenido la suerte de ver al Hijo del Sol, o familiarizarse con las aristocráticas costumbres de los habitantes de la ciudad real. El amor de Chasca, sin embargo, de su belleza y de su gran sensibilidad, era más firme de lo que su padre creía, y aunque todo estaba preparado para casarla con el hijo del otro curaca, ella esperaba silenciosa que Hualpa se presentara oportunamente. Faltaba solo 1 día para que se cumpliese el plazo fijado por el viejo, y Hualpa no aparecía ni se tenían noticias de él. Todo se había preparado ya en el villorrio para la suntuosa fiesta del casamiento que tendría lugar al día siguiente. De la casa de los 2 curacas llegaban y se cambiaban los presentes más valiosos en festejo de tan ambicionada alianza. Chasca oía, callaba y aceptaba con paciencia cuanto se hacía a su alrededor, pero en lo íntimo de su alma flotaba la dulce esperanza de que todos aquellos preparativos servirían para festejar su enlace con el que estaba ausente. Llegó por fin la noche, después de un día nublado, y se desató una espantosa tormenta de granizo, que desplomándose por las faldas de las montañas, inundó los valles y los campos. La corriente arrastraba por el cauce del torrente moles inmensas de piedra que parecían flotar sobre las aguas como débiles leños. El ruido pavoroso, en medio de la oscuridad, se confundía con el estruendo de la borrasca, que clareaba en las alturas como queriendo abrir la bóveda infinita de los cielos. Chasca desesperaba casi de que pudiese aparecer su amante, pero éste había llegado en medio de la noche a la orilla del río Yocaya. Al venir el día,
se cumpliría el plazo en que Hualpa debía presentarse en busca de su amada, y no tenía fe en que se le esperase ni una hora después de vencido el tiempo fijado. El torrente arrastraba cada vez más volumen de agua, y pretender atravesarlo a nado era exactamente lo mismo que arrojarse en brazos de la muerte. Esperar que las aguas bajasen hubiera sido someterse voluntariamente al suplicio. Hualpa dio algunos pasos por la orilla del torrente en la más angustiosa desesperación, sin saber qué resolución tomar. De pronto, alzando al cielo los puños para prorrumpir en formidable imprecación, invocó al espíritu del mal, llamó al que rige las borrascas, habló al Supai, el que ronca en las cavernas. Supai no estaba lejos, y pronto acudió a presencia del mancebo, teniéndole los brazos por entre los pliegues rojizos de su manto de fuego. Hualpa le expuso su ansiedad y le dijo que, pues era el poderoso que tenía en aquel instante en revolución al cielo y la tierra, le pedía lo pasase a la otra orilla del torrente, porque tenía que presentarse en casa de su amada. «Infeliz», dijo Supai, «si yo te tocara con mis manos de fuego, habría llegado el último momento de tu vida. Pero a cambio de tu espíritu, voy a construirte un puente antes que amanezca el día, con las rocas de estas montañas, para que llegues por tus pies a donde está tu amada y venzas a tu rival, que se prepara para poseerla mañana mismo». Después de convenir en el trato, Hualpa se sentó a esperar en una roca vecina, y el espíritu de las cavernas, en medio de pavorosos ruidos, dio principio a la obra, trayendo y colocando las grandes piedras una sobre otra, de la manera que actualmente se encuentran. Cuando venía clareando el día, anunciando con orlas de luz la aparición del dios Sol, que todo lo anima y vivifica, Supai tenía casi concluido el puente, pero le faltaba una piedra grandísima que debía ajustar en la parte alta de las aberturas de las rocas. Hualpa, impaciente por llegar a Yocaya, no esperó ver la completa terminación de la obra, y pasó de un salto, sin detener su marcha, hasta donde su amada lo esperaba. Supai no pudo detenerlo, porque como es espíritu de las sombras, tuvo que huir del sol, en dirección opuesta, y ocultarse en las cavernas. Ya el Padre de la Luz salía mostrando su disco esplendoroso por entre las cumbres de las montañas. Hualpa llegó a tiempo y llegó rico, que la confianza en el propio esfuerzo suele hacer en esta vida maravillas. Una vez entre los suyos, pudo vanagloriarse de haber hecho construir un puente a Supai en medio de la noche. El curaca le entregó a la hermosa Chascañahui, cuyo enlace se festejó con un gran baile y un paseo hasta el hermoso puente, de que todos han seguido sirviéndose para pasar el río, y nadie se ha atrevido hasta la fecha a colocar en el gran arco la piedra que le falta, pues sería completar la obra de Supai y hacerlo acreedor a el alma de Hualpa, correspondiendo mal al venturoso enamorado que hizo en vida el beneficio de hacer construir un puente tan necesario. Dicen algunos que cuando Hualpa murió, Supai quiso apoderarse de su espíritu y llevarlo consigo a las cavernas, pero como la obra del puente no había sido concluida por éste, un dios justiciero protegió al indio contra el espíritu del mal, y Supai tuvo que resignarse a perderlo, quedando el alma de Hualpa entre los espíritus buenos e invisibles que vagan en torno nuestro haciendo beneficios. Fin de la sección 2. Grabado por Lu G. Calderón. Indios quichuas de Filiberto de Oliveira César. Los gigantes. Muchos pueblos de la antigüedad y algunos de la época presente se atribuyen origen de una raza de gigantes, aunque esto no lo comprueba la ciencia y solo lo consigna la fábula o la tradición, que abulta las cosas mucho más que la historia misma, por la sencilla razón de que los que mienten en la historia son un número limitado de personas, mientras que en la tradición el que narra lo que ha oído se cree siempre obligado a agregar algo de su cosecha,
ya sea por impresionar mejor o simplemente por redondear el cuento o finalizarlo produciendo el efecto agradable que se desea, etc. Sirva esto de disculpa al autor en algún caso y vamos a la leyenda. Cuando llegaron los españoles que conquistaron el Perú, tenían los indios una cantidad de tradiciones que decían ser verídicas por haberlas oído a sus antepasados. Una de las más curiosas era la que consigna el historiador don Pedro de Ciesa, que dice haber estado en la misma punta de Santa Elena, términos de Puerto Viejo, donde aparecieron los gigantes. En tiempos muy remotos vinieron de la mar en unos barcos de junco, construidos a manera de grandes casas, unos hombres tan grandes que medía más cada uno de ellos de la rodilla abajo que el más alto de los hombres comunes en todo su cuerpo. Sus brazos conformaban tan bien con la grandeza de sus cuerpos que era cosa admirable ver sus enormes cabezas y los largos cabellos que les llegaban a la espalda. Los ojos eran del tamaño de platos y no tenían barbas. Venían vestidos de pieles de animales cosidas entre sí y otros desnudos. No trajeron mujeres y después de haber hecho sus chozas a manera de pueblo y en el referido paraje, cavaron grandes pozos buscando el agua que les faltaba. Fue esa obra digna de memoria, como ejecutada por hombres tan extraordinarios que los hicieron en medio de la roca viva, siendo el agua tan clara, fresca y agradable que era gran contento beberla. Habiendo hecho su instalación los tales gigantes, se apoderaron de cuanta cacería encontraron por la tierra inmediata y todo cuanto había en la comarca que ellos podían hollar lo destruían. Comían tanto que uno solo de ellos consumía más carne que 50 naturales. No fue bastante la comida que hallaron en tierra y tomaron de la mar, con sus formidables redes, muchísimo pescado. Vivían en gran aborrecimiento de los naturales, pues pretendían quitarles las mujeres, y trataban de matarlos para lograr mejor su intento. Los indios hicieron grandes juntas para exterminar a los invasores que ocupaban y se enseñoreaban de su tierra, pero nunca se resolvieron a acometer la empresa. Las mujeres indias huían de los gigantes por no cuadrarles su grandeza extremada, y ellos, para entretener sus ocios, se entregaban a muy reprochables vicios, tendencia que nos habría sospechado el lector si no la hubiésemos consignado. Vino entonces un castigo muy grande enviado por Pachacamac para exterminarlos, y se desató en el cielo y en el mar una borrasca formidable con lluvia de fuego y rayos que los consumió sin dejar uno, lo que puede atestiguarse viendo las calaveras y los huesos enormes que hay por aquel paraje. Esto dicen de los gigantes, lo cual creemos que pasó, escribe candorosamente don Pedro de Ciesa, porque he oído a españoles que en esta parte se han encontrado y se hallan pedazos de moila que juzgan a estar entera, pesará más de media libra carnicera, y también porque se ha visto otro pedazo de hueso de una canilla, tomado en donde estuvieron los pozos y cisternas, y también porque he oído antes de ahora que en un antiguo sepulcro de la Ciudad de México o en otra parte de aquel reino se encontraron ciertos huesos de gigantes y aún podrían ser todos unos. En ese paraje vese una cosa verdaderamente interesante. Hay actualmente unos ojos o manantiales de alquitrán caliente que podrían abastecer para calafatear todos los buques del globo. En cuanto a los gigantes, diremos nuestra opinión. Creemos que en realidad habrá llegado a aquella costa en época remota algún buque, después de una tempestad, y que habrán hecho provisiones en aquel paraje siguiendo después su derrotero, pero que sus tripulantes no eran hombres excepcionales sino simples marineros. Los huesos de gigante deben ser esqueletos de fósiles que habrán allí, como hay en toda nuestra América. A propósito del esqueleto de grandes animales, no han sido solo los indios del Perú los que les han atribuido a gigantes, ya que en el año de 1613, y según se consigna en la obra El mundo antes de la creación del hombre, escrita por Mr. Figuier y Mr. Zimmerman, unos trabajadores excavando cerca del castillo de Chaumont en el Delfinado, en la orilla izquierda del Ródano, encontraron varios huesos, algunos de los cuales rompieron por ignorar que se trataba de los restos de un mamífero fósil, cuya existencia era entonces desconocida. Al tener noticia de aquel hallazgo, un cirujano del país, llamado Mazuyer, se apoderó de los huesos y sacó de ellos un gran partido, anunciando que los había descubierto él mismo en un sepulcro de ladrillo de 30 pies de longitud por 15 de anchura, sobre el cual se veía la inscripción siguiente: Teutobochus Rex. Para dar más importancia al hecho, Mazuyer agregaba que había encontrado en la misma tumba 50 monedas con la efigie de Marius. Teutobochus fue un rey de los bárbaros que invadió la Galia a la cabeza de los cimbrios y fue al fin vencido en Magna Exextiae por Marius,
quien le condujo a Roma en su carro triunfal, y es el caso que el informe publicado por Mathuyer para acreditar su cuento recordaba que, según el testimonio de algunos autores romanos, la cabeza del rey teutónico era mucho mayor que todos los trofeos que se ponían en las lanzas. Mathuyer viajó por todas las ciudades de Francia y de Alemania, llevando consigo el esqueleto del supuesto Teutobochus, que enseñaba haciéndose pagar muy bien, y presentó su reliquia a Luis XIII, rey de Francia, quien contempló con interés aquella extraordinaria maravilla. El esqueleto dio lugar a una acalorada controversia y excitó la admiración del vulgo y de los sabios, pero después se supo que un jesuita de Tournois llamado Jacobo Tissot era el autor del falso informe publicado por Mathuyer, así como también que las monedas de Marius eran falsas, pues tenían caracteres góticos. Hoy cualquiera puede ver en los museos los restos del rey Teutobochus, contemplando entre los esqueletos de los grandes mamíferos el que corresponde al mastodonte, y al mismo tiempo queda explicada la existencia de los huesos de gigante en la costa del Perú y en todas partes donde se encuentran fósiles. Fin de la sección 3. Indios quichuas, de Filiberto de Oliveira César. Los últimos chulpas, guerreros enanos. Después de los desastres de Atahualpa producidos por los conquistadores españoles, que echaron por tierra el régimen incásico en el poderoso imperio de los Hijos del Sol, el pavor infundido por la superioridad de las armas de fuego hizo que los miles de guerreros que se aprestaban para el combate abandonasen los baluartes avanzados y se internasen en los bosques, se atrincherasen en las montañas o emigrasen por tribus enteras, buscando sitios remotos donde creían estar seguros contra la audaz invasión de los terribles viracochas, hijos del mar. El general Rumiñahui, Ojo de Piedra, que había servido primero a las órdenes del Inca Huáscar y después a las de Atahualpa, rey de Quito, pudo reunir 5.000 hombres de guerra después de la ejecución que hicieron de su augusto soberano y en la imposibilidad de llevar la ofensiva, con el terror en el alma, escaló las montañas del Alto Perú y fue a situarse en Cantumarca, antiguo asiento de la reina Colla, desapareciendo después sin saberse absolutamente de su paradero. Unos años más tarde, el español Centeno hizo el descubrimiento del Potosí y las intrépidas expediciones de europeos que conquistaban esas tierras fueron en una ocasión sorprendidas por la vanguardia de un ejército de soldados de tan diminuta estatura que apenas medían la mayor parte de ellos la mitad del alto de un hombre mediano. Esos eran los valerosos chulpas, hombres pequeños, que había armado y organizado en las montañas el general Rumiñahui. El ataque fue traído a honda y a flecha por los diminutos guerreros, y los europeos no tardaron en apercibirse de que estaban frente a un enemigo más aguerrido y valiente que todos los que hasta entonces habían tenido que combatir. 2 días duró la encarnizada lucha a piedra en las proximidades de Cantumarca, y la honda era tan bien manejada por los chulpas desde las alturas que casi no quedó soldado invasor con la cabeza sana. Venció por fin la superioridad de las armas de fuego que siempre ha causado en el ánimo del indio supersticioso pavor. Rumiñahui y la mayor parte de sus soldados se retiraron a las montañas, pero los terribles chulpas atajaron el paso algunos días más a los conquistadores. Las mortíferas armas de fuego hacían destrozos en las filas de aquellos pequeños valientes que pretendían por sí solos estrechar y concluir al enemigo. Las municiones del ejército expedicionario se agotaban después de 4 días, y los sables y las lanzas entraron a jugar activamente, obligando a retirarse del campo de la acción a los grupos de chulpas que quedaban. La victoria fue pues de los conquistadores, y los vencidos se emparedaron en sus chozas de las montañas, tapiando las puertas con piedras y maderos, envenenándose con unas hierbas que comían y que en pocas horas producía la muerte. Dice la tradición que al cerrarse para siempre en sus viviendas convertidas en sepulcro, decían los chulpas que la vida no tenía más objeto para ellos, pues no habían podido restituir el trono del Inca a su señor y el dios Sol los había abandonado. En las proximidades de la ciudad de Potosí se puede aún comprobar la autenticidad de estos suicidios voluntarios. Se encuentran allí los vestigios de las chozas de los guerreros enanos, y en su interior existen los diminutos cuerpos momificados de los últimos representantes de aquella raza, que a pesar de su pequeña estatura y de su pobreza de ideas, fue una de las que más lucharon por la restauración del imperio de los Hijos del Sol.
Fin de la sección 4. Leyendas de los indios quichuas de Filiberto de Oliveira César. Pachac Coyatica, o el dios Iris. La mitología india ha sido tan poblada de dioses protectores y de espíritus maléficos como la griega o la romana, de que hemos conservado tradición e historia por el origen caucasiano de nuestra raza blanca. Entre las creaciones más poéticas y cuyo origen se pierde en la penumbra de los tiempos, encontramos la adoración al arco iris llamado por los indios en el más castizo quichua, Pachac Coyatica. El iris es hijo alegre del dios sol, y sus colores vivos significan el amarillo, la chicha, y el maíz, que vivifica, entona y aviva los placeres. El verde, la juventud, recuerda la primavera y las alegres tonalidades del color de los bosques envuelven a la vida en la eterna evolución de la naturaleza, la coca que alienta al hombre en las fatigas. El rojo, la alegría de la sangre que circula por las venas y los placeres carnales. El violeta y el azul, la memoria de los incas y de los seres queridos que reposan en el seno de la muerte y que se manifiestan en el cielo, recordando que hay que amar ante todo a la tierra, madre común, al sol y a su esposa Quilla, la luna, y brindar antes que por nadie en las alegres fiestas por Pachacamac y por los incas cuyos espíritus ocupan en la actualidad las regiones del éter. En las grandes alturas, en medio de las nieblas de las nubes que estallan y de los vapores bisláceos que se levantan de los profundos valles, suele a veces la luz solar descomponerse en muy diversos arcos, cuyas tintas espléndidas se acentúan o desvanecen alternativamente. El indio, sin explicarse el fenómeno natural de la descomposición de la luz, contempla extasiado esos símbolos de su felicidad manifestada en el espacio inmenso de los cielos por un derroche de colores, y deteniendo su marcha silenciosa, se inclina reverente, extiende los brazos levantándolos en alto y da gracias a Pachacamac y al sol, que es el padre de todo lo bello, por haberle mandado en medio de los trabajos de la vida y de las penalidades de su viaje a Pachac Coyatica, que le anuncia alegría y felicidad para él y los suyos en los días subsiguientes. Fin de sección 5. Leyendas de los indios quichuas de Filiberto de Oliveira César. Origen de la lluvia, Iyapantac. En la corte del Cosco se daba gran lugar a los filósofos, a los que llamaban amautas, y estos eran la historia viva de cuanto había ocurrido en tiempos anteriores y de cuantos hechos notables se producían en la vida y conquistas que los incas llevaban a las comarcas vecinas a su imperio. También existieron, como en Roma y Grecia, los rapsodistas, que componían historias en verso para ser representadas ante los incas o simplemente para ser contadas y aplaudidas por el pueblo. A esos poetas lo llamaban arabecus, palabra que en propia significación quiere decir inventador, y tanto estos como los amautas, no poseyendo el arte de escribir para hacer perdurables sus historias, las consignaban a la posteridad por la tradición oral que se ayudaba del ingenioso medio de los nudos en cordones de variados colores. La difícil interpretación de los nudos y los cordones era confiada a personas especiales, a las que llamaban hipucamayus, contadores por nudos, los que también desempeñaban el cargo de secretarios y preceptores de impuestos o tributos. De esos archivos es tomada la siguiente leyenda a propósito de la lluvia. Pachacamac y Viracocha, dioses superiores, pusieron en los altos cielos a Nusta, doncella real, y dieronle un cántaro lleno de agua para derramarla sobre la tierra cada vez que ésta la necesitara. Cuando la lluvia que cae del cielo viene apaciblemente sin truenos ni relámpagos, Nusta está vertiendo el cántaro sin que nadie la moleste. Pero a veces la tormenta se manifiesta con estruendos, el temporal se desata en medio de relámpagos y rayos. Entonces la pobre Nusta es maltratada por su hermano, un muchacho travieso y groserote, que se entretiene en romper el cántaro y hacer llorar a su bondadosa hermanita. El granizo, la nieve y la lluvia los produce la doncella, porque la suavidad y la blandura son propias de seres tiernos como la mujer. Los estruendos, los rayos y las convulsiones violentas son producidas por el hermano varón, porque son más propias del hombre las brusquedades y las torpezas.
Esta leyenda fue también compuesta en verso quichua por los arabecus o jarabicus y escrita en los nudos de los hipocamayos. Nosotros la consignamos a continuación en esa lengua. Kumak nusta, por ayayquim, puinuiquita, pacuircayan, inamantara, kununyunum, ijapantak, camarinusta, unoiquita, para monkey, mainimpiri, chichimunki, ritimunki, pachak rotak, pachakamak, biracocha, kai idapak, churasunki, kamasunki. También nos permitimos traducirla en verso castellano, deseosos de que el lector pueda apreciarla con mayor claridad. Hermosa doncella, aquece tu hermano, el tu cantarito, lo está quebrando, y por eso a veces hay truenos, caen rayos. Tu real criatura, envías al llano las tranquilas aguas, granizo y nevado, el creador del mundo, Viracocha amado, para ese tu oficio te puso en lo alto, y un cántaro hermoso, y un alma te ha dado. La poesía de los quichuas era compuesta de versos lacónicos, especie de redondillas, medidas por sílabas, y que casi siempre carecían de consonante. Las composiciones eran generalmente cortas, y esto se explica, pues en la generalidad de los casos conmemoraban hechos o hazañas de incas famosos y sus vasallos debían aprenderlas de memoria. Fin de sección 6. Leyendas de los indios quichuas, de Filiberto de Oliveira César. El Cumurí, o arriero de las montañas. El hombre de la naturaleza aprende a vivir en medio de las grandes luchas con los elementos y templa su alma en el yunque eterno del trabajo y de las grandes indigencias. El Cumurí es siempre el indio más joven y vigoroso de una familia de quichuas. A él le toca tomar la vanguardia, arreando una docena de llamas que van cargadas atravesando las montañas y a la distancia de unas cuantas cuadras del gran ahillo o tropa que guarda la familia. A veces en el invierno, en medio de los fríos rigurosos y las eternas nieves, se desata la tempestad en las cordilleras. Entonces hay que sufrir con paciencia el frío de la intemperie, el hambre, el cansancio y la sed. El Cumurí soporta resignado todos esos trabajos, y hasta parece que al soportarlos goza un secreto placer. Es que los padres anhelan que sus hijos aprendan a sufrir para ser hombres y lleguen al alto honor de ser alcaldes. El Cumurí no piensa absolutamente en eso. Los cálculos especulativos están muy lejos de su espíritu eminentemente romántico. Va soñando una suprema dicha que le aguarda al regresar a sus valles. Las necesidades materiales se llenan de cualquier manera, y un puñado de maíz tostado o unas hojas de coca son bastantes para alimentarse durante las penosas jornadas de su marcha a pie. El crepúsculo de la tarde, con sus inimitables coloraciones, nos sorprenderá acaso en las faldas foscosas de esas gigantescas montañas que llenan de pavor al que las contempla y reflexiona en los grandes cataclismos geológicos porque ha pasado la corteza del globo. El indio descarga a esa hora sus mansas llamas, fatigadas por la penosa marcha, y mientras descansa en una peña, contemplando las brumas azules de la lejanía, recordará tal vez la dulce amada de su corazón, que vio al despedirse debajo del alero de la choza paterna, y que quedaba silenciosa, tejiendo en la busca esos interminables hilos blancos, plateados, que son como el emblema del recuerdo que no se corta jamás. La noche silenciosa no tardará en llegar, cargada de los perfumes de flores misteriosas y desconocidas que solo han sido cantadas por los poetas indios. El Cumurí se entrega a esas horas al melancólico placer de arrancar notas amorosas y tristes a su flauta de caña, melodías que más tarde, cuando regrese al valle, hará oír desde lejos a su amada para que salga a la nocturna cita. Las ofrendas de amor son al regreso el fruto de sus trabajos, y la joven india, al día siguiente de aparecer su novio, amanece engalanada con sencillos adornos de cuentas de colores, zarcillos, un prendedor o un par de usutas que han de tener los tacos pintados de rojo y amarillo, colores que simbolizan la alegría porque recuerdan la sangre juvenil y la sabrosa chicha que anima a los mortales en las alegres fiestas.
Pero si su amada ha desaparecido mientras él viajaba lejos del florido valle, donde está el terruño que constituye su patria, su hogar, su Dios, y el suntuoso templo de su amor, los sentidos versos se unirán a la música de la quena, y una triste vidalita resonará tal vez vagamente, perdiéndose en las montañas con inflexión análoga a la del canto de una de esas aves agrestes que, herida por traidora flecha, ve apresar en el bosque a su amorosa compañera. Yo crié una paloma al lado de mí, mi único consuelo desde que nací. Urpilita, nota, tórtola, fin de nota. Blanca, que aprendió a volar, remontó su vuelo a otro palomar. Linda tortolita, que yo la crié, se juntó con otra, se voló y se fue. Avecita blanca, de piquito azul, nunca vi en paloma tanta ingratitud. Tal vez la amorosa chinita no ha podido resistir con vida los rigores de la ausencia y su espíritu vaga en las regiones etéreas de lo desconocido. Entonces la quejumbrosa guitarrilla o charango, tristemente punteado por la mano del que sufre, acompañará esta otra queja que lleva el nombre de mancha y puito, canto triste. No hay planta en el campo que florida esté, todos son despojos desde que se fue. Unos lloran penas, otros el amor. Yo lloro la ausencia, que es mayor dolor. Fin de sección 7. Leyenda de los indios quichuas, de Filiberto de Oliveira César. La piedra cansada. Entre las maravillas del mundo, hechas por la mano del hombre, puede bien figurar la fortaleza que los incas hicieron en la ciudad del Cusco. Pues una muralla como la de Babilonia o la de China, una obra como la de las pirámides de Egipto se explica bien, por ser el resultado del trabajo y del esfuerzo común de muchos hombres reunidos. Mientras que la fortaleza que tratamos de describir era notable por el enorme tamaño de las rocas que la formaban, a propósito de las que dice un autor español del tiempo de la conquista. Parecen más bien que piedras, pedazos de sierra traídos hasta allí y amontonados unos sobre otros por obra de encantamiento o del demonio que tenía familiaridad grande con aquellos infieles. El gran baluarte era formado por 3 mesetas o murallas superpuestas y estaba situado en un cerro alto que está al septentrión de la ciudad, al que llaman Sacsayhuamán. La ciudad llegaba hasta el pie del cerro y se tendía por ambos lados. El muro del fuerte estaba cortado perpendicularmente sobre la población, pero del lado opuesto, 3 grandes murallas en forma de escalera cerraban el recinto rodeando el cerro. Parece que los incas hubiesen querido mostrar por aquella obra la grandeza de su poder. Las enormes piedras rodadas que formaban el muro más bajo hacían increíble el edificio para quien no lo había visto personalmente y sorprendía mucho al que lo contemplaba por primera vez, no acertando a nadie a explicarse cómo sin grandes maquinarias podían haber colocado esas rocas en forma de muralla, consultando con gran maestría que los huecos y cavidades de unas fuesen llenados por las partes salientes de las otras. Arriba de las 3 murallas se extendía una plaza larga y angosta, donde hubo 3 fuertes o torreones, siendo el mayor y principal el del centro, que se llamaba Moyamarca, que quiere decir fortaleza redonda. En su interior había una fuente de muy buena agua, traída por subterráneos hasta hoy desconocidos. En aquel torreón se alojaban los reyes cuando subían a la fortaleza para recrearse, y todas las paredes estaban adornadas con chapas de oro y plata, animales y plantas del mismo metal, lo que constituía una especie de tapicería. A los otros 2 torreones, que eran cuadrados, los llamaban Paucas Marca y Sacyac Marca. Tenían muchos aposentos, probablemente destinados para la corte y guardia de la familia real, compuestas de incas privilegiados, pues las gentes del pueblo no podían entrar en aquella fortaleza, que era casa del sol, de armas y de guerra. Los 3 torreones se comunicaban por subterráneos, y era original el estudio de las calles y caminos que cruzaban de una a otra parte, dando tantas vueltas y revueltas que el más avezado se perdía en aquel laberinto lleno de puertas encontradas, todas de un tamaño y colocadas a muy corta distancia unas de otras. El inca quien atribuye en el plano o proyecto de este edificio notable fue Apo Huayparrimachi,
sucediéndole Maricanchi y después a Cahuana, a quien atribuyen también la dirección de muchos grandes edificios en Tiahuanaco. El último de los incas arquitectos o directores se llamó Cayacunchuy, y en tiempos de este fue que se trajo la piedra cansada que está en un valle próximo al Cusco. Dicen los indios que el mucho trabajo que pasó por el camino hasta llegar allí cansó a la roca, que lloró sangre, no pudo llegar al edificio. La piedra es tosca, naturalmente como estaba en el sitio donde fue transportada, y una gran parte de ella está debajo de tierra, a causa de haberse hundido en las excavaciones practicadas por buscadores de los tesoros de Huáscar, que no aciertan a encontrar el sitio en donde están ocultas tantas riquezas como las que se perdieron. En una esquina alta de la roca, ves un agujero que sale por el lado opuesto. Los naturales dicen que esos son los ojos de la piedra, y que por allí lloró sangre cuando se cansó y no pudo subir la cuesta, siendo traída por más de 20.000 indios que la arrastraban, valiéndose de grandes cuerdas. Dicen también que una gran parte de la gente tiraba de las maromas delanteras, mientras que otros la sujetaban por medio de cuerdas, a fin de que no rodase cuesta abajo y fuese a parar donde no pudiesen sacarlo. En una cuesta empinada ocurrió durante la marcha que los que la sostenían del lado izquierdo no tiraron lo bastante, venciendo el peso de la peña a la fuerza de los que la arrastraban y soltándose cuesta abajo, mató más de 3.000 indios que estaban en la falda del lado derecho. Sin embargo, de esa desgracia, siguieron forcejeando con la roca los súbditos del Inca hasta dejarla en el sitio en que se encuentra actualmente, donde llora por haber sido abandonado y no llegar a formar parte de la muralla del gran edificio. Los vientos depositan en los agujeros de la roca el polvo rojo de que está compuesto este terreno de la inmediación, y cuando después de las lluvias chorrea el agua depositada en las cavidades superiores, toman las goteras un color rojizo. Cuando afirman los naturales que la piedra se cansó y que no pudo llegar, atribuyen probablemente a la roca el cansancio que ellos tuvieron. A la piedra cansada llaman también Cayacunchuy, en conmemoración del último arquitecto que dirigió la obra de la fortaleza. Y esta leyenda histórica ha sido narrada por los amautas, escrita y comprobada por los historiadores de Indias que visitaran el Perú en el siglo XVI. Es lástima grande que los que sometieron a sus leyes el poderoso imperio de los incas, con el solo esfuerzo de su valor y arrojo, no hayan conservado después ese baluarte y todas las obras gigantescas que caracterizaban la civilización incásica, pues la magnificencia, la grandeza y el poder del vencido hubieran servido en los siglos venideros de galardón eterno que patentizase el varonil esfuerzo de los conquistadores. Fin de la sección 8. Los quichas de Filiberto de Oliveira César. El águila gorera. Los últimos 8 años del reinado del Inca Huayna Cápac fueron de verdaderos sobresaltos, agüeros y malos vaticinios en todo el vasto imperio. Ocurrió en una ocasión, mientras se celebraban las suntuosas fiestas al dios Sol, que vieron venir por el aire a una gran águila real perseguida por halcones y otras aves rapaces, las cuales, cambiándose sucesivamente, confundían a picotones a la gran águila, no dejándola volar. La reina de los aires, tan cruelmente perseguida, vino entonces a refugiarse en medio de las gentes que ocupaban la plaza mayor donde estaban los incas, quienes la tomaron y viendo que estaba enferma y despojada de casi todas las plumas menores, la llevaron a palacio con gran solicitud, tratando de alimentarla y proporcionarle cuanto pudiese necesitar, pues aquel accidente ocurrido en medio de la fiesta había sido tomado por mal agüero, y los amautas, los adivinos y el pueblo todo se había alarmado al ver bajar del cielo un águila en tan alarmante estado. Huayna Cápac, contrariado por aquel acontecimiento, reunió a los adivinos que en consecuencia hicieron cantidad de vaticinios tendentes todos a anunciar la próxima destrucción del imperio y la ruina de la familia real. Cuando esto ocurría, tuvo noticia de que unos barcos grandes andaban por la costa y que en ellos navegaban esforzados guerreros de piel blanca y grandes barbas. El Inca llamó un día al capitán más viejo de su escolta, que se llamaba Pechuta y estaba acreditado por su oficio y prudencia, y preguntóle, haciendo de ello mérito, cuál era su opinión a propósito de los augurios que ocurrían. Pechuta contestó: Gran señor, hijo del sol y protector de pobres,
Un antiguo oráculo tenido por verídico por nuestros antepasados anunció que pasados tantos incas como los que en voz se cuentan, habían de venir gentes extrañas, jamás vistas, las que dominarían el reino y destruirían nuestros dioses. Afectóse más el soberano de lo que hasta entonces estaba, y resolvió dejar a su heredero Huáscar en el reino del Cosco, retirándose él acompañado de Atahualpa, su hijo vivo en la princesa de Quito, a aquella ciudad donde debía dejarlo gobernando ese reino después de su muerte. Pero allí tampoco lo abandonaron los malos augurios y grandes cataclismos, temblores, terremotos, cometas y símbolos extraños ocurrieron en los 4 elementos, llenando a todos de asombro y de temor. Entre estos símbolos ocurrió que en una noche clara apareció la luna rodeada por 3 círculos muy grandes. El primero era color de sangre, el segundo oscuro tirando a verde y el tercero parecía formado de humo. Un adivino llamado Yaika fue el primero que vio aquello y consultando con Pechuta sobre el extraño caso, resolvieron decir a Huayna Cápac lo que aquello auguraba y así, presentándose al Inca, le hablaron de esta manera. Solo señor, sabrás que tu madre la luna, como madre piadosa, te avisa que Pachacamac, creador y sustentador del mundo, amenaza a tu sangre real y a tu imperio con grandes plagas que ha de enviar sobre los tuyos. Porque aquel primer cerco de color sangre significa que después que hayas ido a descansar con tu padre el sol, habrá cruel guerra entre tus descendientes y mucho derramamiento de sangre real, de manera que en pocos años se acabará toda. El segundo cerco negro nos dice que después de las guerras y mortandad de los tuyos, se destruirá nuestra religión y república y ocurrirá la enajenación de tu imperio, convirtiéndose todo en humo, como lo demuestra el cerco tercero. El Inca oyó aquello impresionado, mas por no demostrar flaqueza, ordenó a los magos que se alejaran diciéndoles que tal vez habían soñado aquella noche lo que decían en la revelación de su madre la luna, y agrególes porque los suyos no perdiesen el ánimo con tan tristes pronósticos. Si no me lo dice el mismo Pachacamac, no pienso dar crédito a estos dichos, porque no es de imaginar que el sol, mi padre, aborrezca tanto su propia sangre que permitan la destrucción de sus hijos. Los oráculos empero consideraron que lo que habían vaticinado era lo que se esperaba desde una muy remota antigüedad y que venían comprobando las novedades y prodigios que cada día ocurrían y que aumentaban con la noticia del navío cargado de gente nunca vista que andaba por las costas. Los laboreros de todas las provincias consultaban también sobre estos puntos a sus ídolos favoritos, y el Inca no olvidó consultar por medio de enviados al diablo Rímac, que era un ídolo de piedra tenido en gran veneración por los naturales, a causa de que contestaba las preguntas que se le hacía. Rímac en este caso usó de política y astucia, pues si bien no se animó a anunciar al Inca cosas buenas, tampoco hubo las grandes males vaticinados por otros y por los amautas. Una tarde que Huayna Cápac salía del baño, sintió que un frío extraño se apoderaba de todo su cuerpo, sobreviniéndole más tarde la fiebre y los temblores que caracterizan la enfermedad llamada Chup Chup por los naturales. El Inca comprendió que se llegaba el fin de su existencia, y reuniendo a sus parientes y a la corte todo, hizo su testamento augurando la próxima llegada de gentes nuevas no conocidas en sus tierras, y que ganarían y sujetarían no solamente su imperio, sino muchos otros. Nuestro Padre el Sol, dijo el Inca al morir, nos ha anunciado que después de 12 reyes de nuestra familia, vendrán esos hombres que en todo harán ventaja y serán señores de nuestro imperio. Yo os mando que les obedezcáis, pues su ley será mejor que la nuestra, y sus ser más poderosos, invencibles para vosotros. Pocos años hubo que esperar para que los amautas que sobrevivieron a Atahualpa y a Huáscar viesen cumplidas todas aquellas profecías, y así que veían un águila o un cuntur cernirse en las alturas, recordaban y repetían el caso que ocurrió a Huayna Cápac cuando celebró en el Cosco las últimas fiestas a Dios Surf. Fin de la sección 9. Leyendas de los indios quichuas de Filiberto de Oliveira César. La madre de las serpientes. El séptimo inca del Perú llamado Yorasangle, siendo príncipe, fue enviado por su padre al mando de 15.000 hombres de guerra a la conquista de nuevas tierras que agrandasen el imperio. El príncipe, bien aleccionado de lo que debía ser, internóse en las provincias de los Antis, donde comúnmente adoraban por dioses a los tigres y a las culebras grandes. Decían los naturales de las culebras que eran de un tamaño y monstruosidad considerables, midiendo a veces más de 25 pies,
eran las dueñas de la tierra cuando ellos fueron a ocuparla, y que como eran ferocísimas antes, hubo que encantarlos para que no hiciesen mal, operación que practicó una maga que alcanzó gran familiaridad con aquellos animales sagrados, adivinando el porvenir, por lo que las culebras le decían secretamente. Cuando el príncipe Ahuahuacac Yorazán devolvió el Cusco, después de conquistar la provincia de los Antis y imponer a los nuevos vasallos la oración al sol, llevóse a la ciudad imperial muchas de las culebras sagradas y la madre que las interpretaba, presentándole a su padre aquellos grandes reptiles que los sometidos habían tenido por dioses hasta entonces. Inca Roca, seguido de su corte, quiso ver personalmente a la madre de las culebras traídas por su hijo, y después de contemplarlas, dijo que era bien extraño que hubiera hombres y naciones capaces de ahogar seres tan viles. Ordenó, sin embargo, para solas de su corte y queriendo conmemorar la campaña de su hijo, que las serpientes te hacen a cargo de la madre en el barrio llamado hasta hoy Amarucanchi, palabra que se descompone en dos: Amaru, serpiente; Canchan, barrio o gran recinto. En ese barrio hubo siempre serpientes en épocas posteriores, pues Inca Roca así lo dispuso, y las gentes del pueblo solían pedir vaticinio a las magas que las cuidaban. Parece que estas magas curaban las enfermedades de los ojos y preparaban una superstición a propósito de las palpitaciones de los párpados, superstición que más tarde llegó a ser una creencia hasta para los mismos incas. Era buen agüero palpitar el párpado alto del ojo izquierdo, pero era mucho mejor si palpitaba el mismo párpado del ojo derecho. Aquello auguraba que se verían cosas felicísimas y ocurrirían prosperidades, habrían placeres y descanso mayor que todos los imaginables. Si al contrario eran los párpados bajos los que palpitaban, el derecho significaba llanto y habían de sobrevenir cosas que diesen pena, enfermedades y dolores. Si palpitaba el párpado bajo izquierdo, ya era extremo de males los que sobrevendrían, pues anunciaba infinidad de lágrimas, desdichas y cosas tristísimas. En este caso, había otra superstición tan ridícula como la del mal agüero, y que servía para conjurar los males, consistiendo en una pajita mojada con saliva que la maga pegaba sobre el mismo párpado bajo izquierdo. La paja impedía que corriesen las lágrimas y deshacía el mal pronóstico, pero era indispensable que fuese colocada por las propias manos de la maga de las serpientes. Fin de la sección 10. Oliveira Quezar. Descubrimiento del Potosí. El Inca Huayna Capac, tal vez el más poderoso y sabio de los que produjo la familia real incásica, salió una vez del Cuzco, acompañado de un ejército de 30.000 guerreros, y se dirigió al sur, proponiéndose conquistar nuevas comarcas y reinos que agrandasen el poderoso imperio de los hijos del sol. Llegados a el Alto Perú, muchas fueron las naciones que voluntariamente se sometieron al vasallaje. Conocían perfectamente que eran invencibles las armas de los conquistadores, y sabían que del sometimiento voluntario solo les resultarían beneficios. En sus excursiones llegó a Tarapaya, y después de bañarse en las aguas de la gran laguna sagrada, hecha construir por el Inca Huayna Capac, pasó a situarse en Cantumarca, pueblo que existe aún en las proximidades de la ciudad del Potosí, donde mandaba entonces una reina llamada Coya, o Coya, mina de plata. Asegurada con facilidad la soberanía del Inca en la comarca, que era el tal gobernante muy diestro en someter a su capricho las beldades reinantes de los pueblos convecinos, admiró el gran cerro que tenía a su frente, cuya hermosa configuración y las tonalidades multicolores de sus faldas sombrían a veces caprichosas nubes, dejando ver en lo alto la elevada cúspide coronada de nieves eternas. La belleza del cuadro y el significativo nombre de Potosí, que daban al cerro los naturales y que quiere decir manantial de plata, picó la curiosidad del Inca, que mandó varias expediciones compuestas de vasallos a explorar aquellas cumbres. Los naturales avisaron a los expedicionarios que el cerro era sagrado y que no tardaría en manifestar su enojo, porque hubiesen hombres tan audaces que se permitieran escalar sus faldas y averiguar sus secretos. Huayna Capac insistió en su orden, haciendo presente que su voluntad y su poder emanaban de Pachacamac y que era hijo del sol,
Estas afirmaciones parecieron tranquilizar un tanto a los naturales de Cantumarca, pero apenas los expedicionarios habían empezado a escalonar las cuestas, una tormenta se formó en la altura y se desencadenaron relámpagos y rayos, acompañados de ruidos aterradores, que resonaban siniestramente dilatando sus ecos por las hondas cavidades de los cerros. La reina Colla, aterrada, vino entonces a presencia del Inca y le dijo afectuosamente: «Poderoso señor del gran imperio, Pachacamac, espíritu del mundo, ha destinado esas riquezas para otra gente llamada Viracocha, y te pido no insistas en mandar a las cumbres tus vasallos, pues el sol dejará de alumbrarnos». Huayna Capac accedió al pedido de la reina, y mandando a su gente que volviera, ordenó que ningún indio subiese a la montaña en adelante. Pasó mucho tiempo. Una tarde el indio Hualpa, Gallo, que no conocía la orden de Huayna Capac, viajaba por las proximidades de Potosí y perdió en esos caminos una llama. Púsose a buscarla y le tomó la noche en las solitarias alturas. Resuelto el pobre mozo a seguir buscando su bestia, tan pronto como amaneciera el día siguiente, juntó leña y armó una fogata para calentar su cuerpo durante aquella noche que era en exceso fría. Cuando el nuevo día empezó a clarear, preparóse Hualpa para seguir el rastro de su llama, cuando se apercibió que el fuego había derretido una cantidad de mineral de plata que formaba en el suelo una gran plancha. Hualpa encontró su llama y volvió a su casa llevando consigo la preciada carga, y por mucho tiempo conservó el secreto de aquella rica mina. Pero los españoles, viéndolo poseedor de un mineral cuyo origen ignoraban, lo espiaron y lo siguieron a todas partes, llegando por fin a descubrir y apoderarse del secreto del indio. Centeno fue el primer español que puso sus pies en el cerro del Potosí, cuya celebridad y riqueza ha llenado el mundo por espacio de 3 siglos, y mucho nos tememos que el Hualpa de que habla esta leyenda sea, por su buena y rápida fortuna, aquel Hualpa de Yocaya, a quien la tradición le atribuye la gloria de haber hecho construir un puente al diablo, sin que en retribución pudiese el espíritu de las cavernas conquistarse su alma. Fin de la sección 11. Grabado por Lu G. Calderón. Leyendas de los indios quichuas, de Filiberto de Oliveira César. Idilio de las montañas. El río llamado de Tumusla por los castellanos nace en la cordillera de los Frailes, cadena de elevados cerros desprendida de la gran cordillera y bañando fértiles comarcas, va a unirse al Grande de Sinti, provincia del sur de Bolivia habitada por quichuas legítimos que conservan el tipo clásico y las costumbres originales de cuando reinaban los incas. En medio de esas montañas, la naturaleza hace gala de espléndidos paisajes, y aquí se levantan serranías cubiertas de nieve perpetua y cuyas cumbres se pierden en las nubes. Allí se tienden hondos valles, por donde serpentean torrentes bulliciosos, cuyas linfas logra a veces desviar el indio para fertilizar el verde sembradío que alegra las proximidades de su choza. El pastor indígena es humilde, melancólico y triste, hasta cuando ama. Sus canciones y la música de su flauta tienen una expresión sencilla y vaga que toman al torrente, imitando sus quejumbrosas notas. Cuando Quilla, la diosa luna, alumbra silenciosa los solitarios valles y duermen en el aprisco las llamas rumiadoras, la noche aviva el sentimiento triste y el indio se aproxima lentamente al río sagrado, donde se arrastran los cristales del agua en murmuradora y apacible calma. El cuadro no está alumbrado por la luz esplendorosa del dios antiguo que preside el día, sino por la luz velada y apacible de la eterna confidente de los afectos tiernos del corazón. El Huaynamunay, enamorado, acompañado de su guitarrilla de 5 cuerdas o de su quena, se interna en la corriente y escucha en medio de la quietud las cuitas eternas y las sentidas quejas del agua que remueve los guijarros. Al eco de las guairas, auras, se conmueven las ondas y con los tintes vagos de recuerdo se reflejan en la penumbra los contornos intangibles de la mujer amada.
En el oído se avivan las tiernas y melodiosas notas de la canción del agua, e imitando sus ecos suena una nueva música que interpretan estos versos. Maitak, chai, sumak, uyaiki, tika jina panchimuska. Maitak, chai, sumak, nyawiki, iskai chaska jina kagwawaknegi. Maitak, chai, sumak, simiki, koral jina mchawaknegi. Maitak, chak, sumak, kerwiki, waliki jina kanikwaknegi. Maimik chak, sumak, makiki, pichka jurak, tika jina jankawaknegi. Maitak, chai, sumak, sinturaiki, palmak jina munak chwaknegi. Maitak, chai, japak, sumak, maitak, chai, maipitak, kanki, aumak, urpi. Mañana kamkichu, wija kunaipa, wakakuskaita, yakikuskaita. Wija kunaipa, pacha ukumpi, kauki. Winai, winaipa. Este es el canto sencillo del amor triste que ha traducido admirablemente nuestra distinguida literata señora Juana Manuela Gorriti en las siguientes estrofas que transcribimos para embellecer nuestro trabajo. ¿Dónde está tu hermoso rostro que las rosas envidiaban? ¿Dónde están tus bellos ojos, luceros que me alumbraban? ¿Dónde tu boca divina que el coral avergonzaba y que en besos deliciosos mis tristezas encantaba? ¿Dónde tus dientes cual perlas que la risa iluminaban? ¿Dónde están las azucenas que amantes me acariciaban? ¿En dónde tu blanco seno que turgente palpitaba? ¿Dónde tus largos cabellos que en sus ondas me ocultaban? ¿Y tu hechicera cintura que con gracia se cimbreaba? Doy las gracias misteriosas que a mi alma contentaban. ¿Dónde estás, tórtola hermosa? ¿Dónde estás, mi dulce amada? Mas ay, que aun cuando te llamo, no oyes mis quejas amargas, porque duermes para siempre en la mansión de las almas. Fin de sección 12. Oliveira César. La apacheta. El quichua es supersticioso en todos los actos de su vida. Su espíritu está bajo esa influencia dominadora cuando come, cuando duerme, cuando trabaja o cuando viaja. En los interminables caminos de las montañas se encuentra en las alturas una especie de mojones de piedra blanca o pequeños promontorios de guijarros superpuestos. Esos son los altares que el caminante indígena levanta a Pachacamac, espíritu invisible y superior que rige el mundo. Los mojones están situados a la distancia de 2 o 3 leguas unos de otros, y el chasqui, o correo indio, a quien los incas colmaban de favores por la ventaja de sus pies que nunca se cansan, detiene su marcha y se inclina reverente al llegar a esos sitios, y diciendo en alta voz, Pachacamac Pac, arroja al montón de piedras el acullico o bocado de coca que ha venido gustando en su camino. La invocación que hace el indio al inclinarse y levantar los brazos quiere decir ofrenda a Pachacamac para vigorizar a nuestra madre, la tierra, que es la que nos sustenta. Después de las largas jornadas, suele el viajero descansar un instante en la apacheta. En ese lugar sagrado, la Madre Tierra le da nuevamente aliento y fuerzas para seguir su marcha. Y si el granizo y la tempestad está vecina, no se alejará de allí, donde cree estar seguro contra los rayos y los furores del cielo. Tranquilo, esperará que calme la borrasca, porque en ninguna parte se está mejor en esos casos que al pie del altar humilde, levantado al Gran Espíritu. Fin de la sección 13. Oliveira César. Champa Macanacui. Hace tiempo que vienen introduciéndose en nuestro idioma, susceptible, como todas las cosas, de modificarse y evolucionar, por más que protesten los académicos rancios, una serie de palabras tomadas de las lenguas indígenas y que con mayor o menor propiedad sirven para expresar pensamientos o situaciones puramente nuestras
o americanas. En castellano, por ejemplo, se llama charlatán al individuo que habla mucho insustancialmente, o que se ocupa de descubrir asuntos propios de otros, o que dice disparates que a nada conducen. A ese tipo se le llama vulgarmente en Buenos Aires macaneador. Y a fe que el tal clasificativo no está mal aplicado. Macana o macana es palabra quichua, aunque algunos autores sostienen que fue introducida al continente americano por los primeros conquistadores españoles que la aprendieron en las Antillas. Llamábase así a un arma de combate que es tan terrible como simple, pues consiste en un garrote corto y pesado, hecho de madera dura, y que manejan algunos salvajes con particular destreza. El Champá Macanacuy es una fiesta bárbara, especie de batalla desordenada, con que los indígenas festejan la entrada del nuevo año. Trátase de un torneo especial que dura 6 u 8 días y al que los indios concurren disfrazados de animales, retobados en cuero de tigre, pintados de carmín o negro y emplumados o adornados de la manera más excéntrica o extravagante que les ha sido posible. Elígese para el lugar de la fiesta un sitio llano cualquiera, y el festejo del año comienza con bailes, cantos y libaciones de chicha, aloja u otras bebidas. A los 2 días, los mocetones, divididos en grupos, apilan frutas diversas en sitios adecuados, y con una puntería y agilidad admirables, valiéndose de la onda, las arrojan a grandes distancias y al medio de otros grupos. El zumbido de las huaracas, ondas, tiene también sus encantos para el que en aquel momento abandona las danzas y las armonías de la quena. No tardan en formarse 2 o más bandos que tocan largas trompetas hechas con cañas tacuaras y vuelan por el aire las frutas escogidas, pegando formidables golpes en las cabezas o en los cuerpos de los combatientes. Durante la acción, se aumentan los disfrazados y atruenan los aires salvajes alaridos. Las ondas ya no se cargan más que con guijarros aptos para herir, y se oscurece la luz del sol con tanta piedra arrojada de una a otra parte. La fiesta tradicional no tiene interés mientras no han habido brazos rotos y cabezas ensangrentadas. Es que entonces ha funcionado la formidable macana, y después que ha pasado la gran bataola, los heridos se muestran satisfechos y contentos, porque dicen que el sol les ha hecho purgar alguna culpa con aquella herida, tal como no haber derramado licor en el suelo en ofrenda a la tierra, o no haber sacrificado el fruto de su trabajo en honor de alguna otra fiesta de sus dioses. Desde ese día, el indio quichua se prepara para festejar mejor el año venidero y hacer algo notable en honor del genio invisible que aquel día lo ha herido. Así termina la fiesta del Champá Macanacuy, que ha dado origen al peculiar epíteto moderno. Que el gran Pachacamac, que conoce el fondo de nuestras buenas intenciones, nos proteja en la vida de los embates inesperados de los Champá Macanacuys. Fin de la sección 14. Por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los indios quichuas, de Filiberto de Oliveira César. Apéndice 1. Los quichuas y su imperio. Desde la conquista del Nuevo Mundo por los españoles, muchas y muy diversas han sido las teorías implantadas a propósito del origen del hombre en esta parte del globo. Unos han sostenido que con la existencia de la Atlántida, que unía a Europa con las Antillas, se extendió la población hasta los remotos confines de estas tierras desconocidas entonces. Otros han hablado de la inmigración de la raza asiática por el Istmo de Bering y de las corias traídas por los chinos desde el siglo V a las costas americanas de California. Según otros, también las razas del norte cruzaron los mares polares, llegaron a Terranova y a la Florida, en épocas relativamente antiguas.
Las tradiciones de los aborígenes nada nos dicen de la llegada por mar de pueblos o tribus que poblasen las tierras, y solo se refieren a la aparición de hombres blancos en diversas épocas, los que venían y desaparecían después de algún tiempo. El fundador del imperio incásico, según las dos leyendas que a él se refieren, no vino por el mar, sino que salió de un lago interior del continente. Pero, ¿qué razón hay para negar que todas esas inmigraciones europeas o asiáticas han existido? ¿Probaría eso acaso el origen asiático o europeo del hombre americano? Seguramente no. La tradición y la historia escrita, ya sea de Europa o de China, se remonta a una época relativamente moderna, por más que cuente siglos, si hemos de compararla con otra historia viva e inmutable que en la actualidad nos habla elocuentemente de épocas anteriores a todas esas conquistas y aun a la leyenda bíblica. El gran libro de la geología ha sido abierto por los sabios en sus páginas de oro y se ha evidenciado la antigüedad del suelo americano y la existencia allí de la especie humana en una época anterior a toda leyenda y a toda tradición. Eminentes naturalistas han consultado las etapas diversas de la formación pampeana, anterior a la cuaternaria europea. Y allí están los vestigios inequívocos del hombre dolicocéfalo, que habitó esas comarcas, siendo contemporáneo de especies de animales extinguidas hoy que le sirvieron de alimento, formando la familia primitiva al amparo de la techumbre redonda que le ofrecía la corteza del gigantesco Cliptodonte. Pero no es de esos estudios a que dedican su vida entera de labor y de trabajos inteligencias privilegiadas de lo que queremos ocuparnos, sino de reseñar ligeramente lo que fue la raza quichua o quichua y su civilización extendida en otro tiempo por las cordilleras y las márgenes del Pacífico, desde Panamá hasta Chile, mientras que la guaranítica, de que anteriores nos hemos ocupado en otra obrita, poblaba las tierras comprendidas en el gran triángulo oriental del continente que limitan el Orinoco, el Plata y el Atlántico. Esas dos razas, que difieren completamente en sus lenguajes, pues cada una tiene un mecanismo especial, en su modo de arrimar las partículas pronominales, prefijando o subfijándolas al verbo o al nombre, puede decirse que eran las principales que ocupaban la América meridional en la época del descubrimiento. La civilización incásica debe datar más o menos del siglo X de nuestra era, teniendo en cuenta sus tradiciones, y que, propiamente hablando, fueron 12 los incas que reinaron hasta que aconteció la destrucción del imperio. Anterior a ella, existió otra civilización que parece haberle dado origen a la que llamaremos Aymara, clasificación dada ya por algunos escritores, y de la que solo quedan vestigios tales como las ruinas de Tiwanaco, en los márgenes del lago Titicaca, y otras muchas caracterizadas por sus formas ciclópeas. Las ruinas de Palenque y la civilización azteca en el norte puede también haber tenido relación de origen con las que se sucedieron en esta parte de América. Dice la tradición que Manco Cápac y Mamá Oello eran hijos del sol y salieron del lago Titicaca, siendo ellos los que fundaron la ciudad del Cozco, capitán del imperio de los incas. Esta pareja interesante enseñó a los hombres a cultivar la tierra y proveer a las necesidades de la familia, a las mujeres a tejer y a cuidar del hogar, eliminando el culto y las ofrendas humanas que antes se hacía a las piedras o a los animales sagrados que se tenían por dioses. Dividiéronse los campos y construyéronse cómodas habitaciones bajo la inteligente dirección de Manco Cápac, que al echar las bases de la ciudad sagrada levantaba un templo al sol, su padre, y otro a Pachacamac, espíritu superior y único que rige desde lo intangible los destinos del mundo. No tardaron los naturales en darse cuenta de las ventajas que les aportaba el nuevo orden de cosas implantado en aquella naciente sociabilidad, y muchas fueron las tribus que escucharon la palabra bondadosa y paternal de aquellos seres excepcionales tenidos por semidioses y que se decían enviados expresamente para predicar la bondad y el amor entre los hombres. De Manco Cápac y Mamá Oello nacieron muchos hijos e hijas, pero el príncipe heredero fue Sinchi Roca, que casó con su hermana Mamá Cora a fin de perpetuar la raza de los privilegiados hijos del sol.
La palabra Inca significa persona de la familia real o emperador, pero en este caso había de ser descendiente por la línea masculina. Capac quiere decir solo, rico, magnánimo. Así es que Capac Inca significa solo rey, y ese nombre no se daba más que a la persona real o al príncipe heredero después que aquel moría. De la familia real salieron los grandes sacerdotes, encargados del culto y ceremonias religiosas, y las hermanas del príncipe vivían en reclusión en la casa de las vestales o esposas del sol. Y el heredero de la corona debía desposarse con su hermana mayor o con la segunda, si ésta no tenía familia, a fin de proporcionar al reino un príncipe de pura sangre. Como las princesas, que tenían sus casas especiales, había también otros retiros donde se alojaban las esposas del Inca, que eran siempre las jóvenes más bellas del reino, e hijas de curacas o de poderosos señores que se hacían gran honor en ofrecerlas al soberano. Los ciudadanos estaban divididos por decurias y mandados por uno de ellos. Cada 10 decuriones, como entre los romanos, era dirigido por un centurión. Cada 1000 hombres obedecían a un general, y así llegaba el poder hasta el curaca, y hasta el Inca, que movilizaba a los soldados con gran facilidad cuando se trataba de una conquista o de efectuar algún trabajo colectivo. Los sacrificios que se hacían al sol consistían principalmente en llamas pequeñas, conejos o aves de corral, mieses o legumbres, como también en bebidas, tales como la chicha u otras que les eran familiares. Los reyes incas, cuando establecían alguna nueva ley o sacrificio, así en el gobierno religioso como en el temporal, invocaban el nombre del sol o de Manco Capac, su padre, diciendo que de ellos emanaba, o así lo habían dispuesto los antecesores. Como no conocieron la escritura sino por los quipus, difícil es hoy determinar con precisión durante qué gobierno se hicieron tales o cuales leyes y conquistas. Es nuestro deseo el atenernos en lo posible a la verdad. Preferimos entre los historiadores de esa época, para seguirlos en su relato, al Inca Garcilaso de la Vega, que escribió los Comentarios Reales y el origen de los Incas, al padre Acosta, al padre Blas Valera y a otros distinguidos escritores. El imperio incásico, como la ciudad de Cozco, fue dividido en 4 partes principales, llamándose a la oriental Antisuyo, por una provincia llamada Anti, que está situada al oriente, y por la cual se llamó también así a la vasta cordillera nevada que recorre el continente. Llamóse Cuntisuyo a la parte del poniente por otra provincia muy pequeña llamada Cuntí, que queda junto al mar. Y a la parte del norte la llamaron Chinchasuyo, porque la provincia de Chincha queda al norte de la ciudad imperial, como asimismo Collasuyo a las tierras del sur, porque a ese rumbo se extienden las tierras collas, que formaron la zona más importante del imperio. Chili, después de conquistado, formó parte de esta última división, y de la del norte, el gran reino de Quito, de que hablaremos más adelante. Cuando ocurría alguna disensión o diferencia entre provincias limítrofes, por límites o pastos, enviaba el Inca un juez nombrado de entre los de la familia real, el que, informado de lo que ocurría, disponía lo conveniente a ambas partes, y si este fallo no llegaba a contentar los intereses de todos, el pleito iba en apelación al Inca mismo, aceptándose este fallo como merced y gran favor. El nombre del segundo Inca quiere decir valeroso y prudente, pues Sinchi significa lo primero, y Roca, que ha de pronunciarse haciendo sonar suave la R, como si estuviese en medio de dicción, significa prudente y maduro, según el padre Blas Valera. Este Inca no ejercitó su valor y prudencia en la guerra, pero sí en luchar, correr y saltar en arrojar a gran distancia una piedra o una lanza, ejercicios en que aventajaba a todos los de su tiempo. Cuando murió Manco Capac y el joven príncipe tomó la borla o fleco colorado, que era símbolo del mando del reino, reunió a todos los curacas principales, manifestándoles su propósito de engrandecer el reino y convencer a los pueblos comarcanos de la necesidad que había de que abandonaran la bestialidad y torpeza en que vivían. Los curacas se comprometieron a ayudar al nuevo monarca en el trabajo de sacar a los salvajes convecinos por medio del convencimiento,
de la idolatría y el culto a los animales y a las piedras, mostrándoles las ventajas que tendrían en adorar al sol. Sinchi Roca, inspirado en esos propósitos, hizo su primera excursión hacia el sur, acompañado de mucha de su gente y principales curacas, consiguiendo con facilidad y con buenas palabras que se sometiesen a sus leyes la nación Puchina y la Canchi, que confinaban en más de 20 leguas con las tierras sometidas a su padre. Llegada la expedición al pueblo de Chuncara, y vista la bondad y buen propósito de los indios, que estuvieron dispuestos a aceptar las nuevas leyes y ritos, dejó el Inca que les instruyera en el cultivo de las tierras y en los preceptos y prácticas que debían seguir en adelante. Vuelto el soberano a la ciudad imperial a ocuparse del gobierno de todos, tuvo ocasión de convencerse de la buena voluntad con que le servían los nuevos vasallos, y ordenó que en esas tierras se construyesen algunos edificios destinados a escuelas de agricultura, a templos y a fortalezas, tales como las de Pucará, que determinó por algún tiempo los límites de la tierra conquistada hacia el sur. Algunos historiadores han atribuido también a Sinchi Roca la conquista de otras tierras, tales como la comprendida hasta el río Cayahuaya, que produce oro finísimo. Pero estas conquistas deben haberse efectuado por Yoki Yupanqui, tercer monarca que gobernó el imperio. Yoki significa zurdo, el que hace uso de la mano izquierda, y Yupanqui contarás hazañas, virtudes, clemencia, piedad, etc. Pues la lengua quichua es escasa en vocablos, es por compensación muy significativa en ellos. Cuando este Inca tomó el mando, practicó una visita general a casi todo su reino y se propuso ensanchar sus límites, a cuyo efecto ordenó se levantase un ejército de 7.000 guerreros, nombrando 2 tíos suyos como maestres de campo y consejeros. Dirigiéronse las legiones mandadas por el Inca en persona, siguiendo el camino de Orcosuyu hasta la provincia de Cana, a cuyo soberano se le envió requerimiento para que se redujese a la obediencia y servicio del Hijo del Sol, dejando sus vanos y manos sacrificios y bestiales costumbres. Informados los canas de lo que se les exigía y sabedores del poder del Inca, no tuvieron inconveniente en obedecerle y acatar sus leyes, adorando al sol. Pero no pasó lo mismo con los ayavirís, a quienes no aprovechó el sometimiento de sus vecinos reducidos ni las promesas y discursos de los enviados. Resolvieron estos defender su libertad, y fueron los primeros que salieron a encontrar a los ejércitos del Inca con las armas en la mano, sosteniendo un reñido combate. Por fin los ayaviris fueron vencidos, y no queriendo rendirse se fortificaron en sus pueblos, donde fueron sitiados por el Inca, que no deseaba exterminarlos, sino someterlos y evitar que con el mal ejemplo otros pueblos tomasen las armas en lo sucesivo. Los fortificados resistieron muchos días el sitio que se les estableció por hambre, pero al fin tuvieron que rendirse a discreción. Y el Inca entonces, usando de bondad, les perdonó la tenaz resistencia, y dejándoles gentes de su corte para que fuesen instruidos como súbditos del reino, volvió con sus legiones a la ciudad imperial, donde les recibieron con grandes fiestas y alegría, solemnizando sus triunfos y su llegada. Pocos años después, el Inca ordenó de nuevo que 10.000 hombres se aprestasen para la guerra, y dirigióse a la conquista del Collasuyu, territorio que comprendía muchas provincias que se sometieron con facilidad a un vasallaje que consideraban les era bien favorable, pues les garantizaba de ataques traídos por otras tribus convecinas. Los collas, que formaban muchas naciones, recibieron al Inca en medio de fiestas y afasafos. Adoraban la Laona Titicaca y decían que sus padres habían salido de las cuevas de las montañas. Esos lugares eran visitados todos los años por las tribus, y allí se practicaban sacrificios en reconocimiento de hijos a padres, pero el dios principal de este pueblo era un huanaco blanco. Fueron señores de mucho ganado, y por eso decían que el mundo alto los había favorecido más que a cualquier pueblo de la tierra. De esa adoración se deduce que ninguna ofrenda o sacrificio fuese más agradable a Pachacamac que la de una pequeña llama o huanaco blanco, porque según ellos era la que más se asemejaba al padre de todos los hombres, y por tanto tenía más deidad. Yoki Yupanqui sometió también a algunos otros reinos o provincias, en nuevas conquistas, y vuelto al Cozco,
resolvió consolidar su poder en los vastos territorios que habían entrado a formar parte del imperio. Los astrólogos indios conocían al Sol, la Luna, las 7 cabrillas y la Vía Láctea, donde decían que había una llama que amamantaba a un pequeñuelo. A las estrellas las llamaban Koiyur, pero de ellas no hacían caso más que por su brillantez, pues no las necesitaban para hacer la cuenta del año, de los solsticios y de los equinoccios. Contaban los meses por lunas, y aunque vieron al año 12 lunas, como el solar excede al lunar en 11 días, tuvieron que acudir a los solsticios para ajustar un año con otro. A efecto de estas observaciones, se construyeron 3 grandes torres en la fortaleza del Cozco, las que servían para seguir el movimiento de la salida y puesta del sol. Conocieron muchas hierbas y plantas medicinales y tuvieron no pocas nociones de geometría, como puede verse por la delineación de las ciudades y fortalezas. La geografía, la aritmética y la música les fueron familiares. Contaban admirablemente valiéndose de los quipus, que eran especies de mazos con cordones de diversos colores en los que practicaban nudos simbólicos que determinaban los tributos, contribuciones y pasajes notables de la historia. De Yaqui Yupanqui y Mamá Caba nació Maita Capac, cuarto inca, y Mamá Cuca, su hermana y esposa. Este príncipe, después de cumplir con las ceremonias del entierro de su padre y del duelo, que duró un año en todo el imperio, tomó solemne posesión del mando y quiso visitar como rey absoluto el vasto territorio, que aunque en vida de su padre lo había recorrido en 2 ocasiones como príncipe, no había podido hacer mercedes sin el consentimiento de sus tutores. Levantó un ejército de 12.000 hombres y se dirigió al desaguadero de la laguna Titicaca, conquistando tierras y señoríos que, en general, se le sometían voluntariamente. Construyó sobre ese río un formidable puente colgante compuesto con fibras de mimbre, a fin de que pasase su ejército, y campó en la proximidad de las ruinas de Tiahuanaco, donde hay un cerro hecho a mano que causa admiración, fundado sobre grandes cimientos de piedra y en cuya entrada aparecen 2 figuras de gigantes, entallados en la roca, con grandes tocados en la cabeza y largas vestiduras que llegan hasta el suelo. Fin de la sección 15. Oliveira César. Apéndice 2. Los quichuas y su imperio. La antigüedad de estas ruinas es muy grande, y aunque algunos les atribuyen a la civilización aymara, de que hemos hablado, nadie sabe con propiedad a quién se debe su construcción ni a qué oficios sirvieron aquellos vastos recintos. Hay también allí grandes portadas en diferentes parajes, hechas de una sola roca, asentadas sobre piedras que miden 30 pies por 15 de ancho. Maita Capac, después de conquistar y someter las tierras adyacentes, dejó personas que instruyeran a los curacas en las prácticas religiosas y en las leyes del imperio y regresó a Cozco. Algún tiempo después, deseoso el príncipe Capac Yupanqui de emprender nuevas conquistas, pidió la venia a su padre para emprenderlas y, levantando un nuevo ejército, sometió a los aymarás y a los quichuas silvestres, como asimismo a otras naciones de menor importancia que ocupaban las tierras del lado del mar. En medio de las provincias sometidas por guerra, colocaban los incas pueblos enteros de vasallos fieles, para lo cual ordenaban el traslado de familias organizadas y dividían convenientemente las tierras a poblar. Los tributos al soberano se pagaban en tejidos, lanas o granos que sirvieran para alimento de la tropa. Los metales y pedrerías eran ofrendas voluntarias que se hacían al Hijo del Sol, y éstas se invertían en enriquecer los templos, la casa real y la corte, como asimismo en la vajilla de las casas reales que se habían edificado en todo el imperio. Los muros del Templo del Sol estaban enchapados en oro, como también las cámaras de la luna, de las estrellas, del relámpago, del trueno y del arcoíris. Estas riquezas eran tan grandes que la realidad supera siempre a toda fantasía. A Capac Yupanqui, quinto inca, lo sucedió en el mando Inca Roca, su legítimo primogénito, quien conquistó muchas naciones, entre las que deben figurar como principales los chancas y los ampuayus, pueblos que sacrificaban criaturas a su dios favorito, el espíritu del mal.
El Inca prohibió los sacrificios humanos y después de normalizar su gobierno volvió al Cozco, mandando inmediatamente que apercibieran 15.000 hombres de guerra para que su hijo Yaguar Huacac, Llora Sangre, acompañado de 3 maeses de campo, saliera a la conquista del Antisuyu, lo que se efectuó en los años subsiguientes. En ese tiempo se ganaron para el reino las provincias de Caraca, Ullaca, Yipi, Chicha y Ampato, pobladas todas de mucha gente valerosa a la que no habían querido someter los incas anteriores por temor de que, resistiéndose a sus armas, hubiese sobrevenido la necesidad de tener que aniquilarlos en la guerra. El Inca tuvo en su hermana Mama Chic Ya, su hijo primogénito, que debía ser más tarde octavo rey. Fue el príncipe desde su tierna infancia de carácter violento y áspera condición, maltratando sin razón a los otros chicos que con él jugaban. Estas tendencias mortificaban a su padre, que aunque hizo diligencia para corregirle, encontró que, con la edad, más bien crecía aquella mala inclinación. Resolvió entonces Yaguar Huacac alejar al príncipe de su lado y desheredarlo. Con ese fin, lo envió a vivir con los pastores que cuidaban los ganados del sol. Y el príncipe, que aunque tenía 19 años, no podía desobedecer aquel mandato, apacentó los ganados por espacio de 3 años. Un día en que el pastor real descansaba a la sombra de unas rocas, se le presentó un fantasma de larga y suelta vestidura, con barbas en la cara de más de 1 palmo, que traía atado por el pescuezo un animal no conocido. El fantasma habló al príncipe de esta manera: «Sobrino, yo soy hijo del sol y hermano del Inca Manco Cápac y de la Coyamama Oello Huacac, su mujer y hermana, por lo cual soy hermano de tu padre y de todos vosotros. Me llamo Viracocha Inca. Vengo de parte del sol, nuestro padre, a darte aviso para que se lo des a mi hermano, que la mayor parte de las provincias de Chinchasuyu y muchas otras no sujetas a su imperio están rebeladas y juntan miles de hombres para venir con poderoso ejército a derribarle de su trono». Con este mensaje se presentó el príncipe en la corte, y su padre lo trató mal y desoyó, ordenándole fuera de nuevo a su destierro. Pero no tardaron los acontecimientos en comprobar el vaticinio, y grandes legiones marcharon sobre el Cozco viniendo del norte, lo que alarmó tanto a Yaguar Huacac, que afectado no atinó a convocar su ejército y huyó hacia el sur seguido de la familia real. Visto esto por el príncipe, a quien todos llamaban Viracocha, desde la aparición de la fantasma, dirigióse prontamente al encuentro del monarca que huía, y habiéndolo alcanzado en la angostura de Maina, lo interrogó de esta forma: «Inca, ¿cómo es posible que por una nueva falsa o verdadera de unos cuantos vasallos sublevados desampares tu corte y vuelvas las espaldas a enemigos aún no vistos? ¿Cómo se sufre que dejes la casa del sol, tu padre, para que tus enemigos la huellen con sus pies calzados? ¿Qué cuentas daremos de las vírgenes que están destinadas a esposas del sol? ¿Qué honra habremos ganado permitiendo estas maldades por salvar la vida? Yo no la quiero, y así vuelvo a ponerme frente al enemigo para que me la quiten antes que entren al Cozco, porque no quiero ver las abominaciones y sacrilegios que los bárbaros harán en la ciudad sagrada e imperial que fundaron los hijos del sol. Sígame el que quiera cambiar vida vergonzosa por honrada muerte». Y diciendo esto, volvióse el príncipe a la ciudad, seguido de muchos incas de la sangre real y gente de su familia y de la corte, que componía un grupo de más de 10.000 hombres, los que fueron aumentando en el camino cuando vieron la actitud de Viracocha, que no tardó en avanzar por el camino del norte a encontrar a los enemigos que, en presencia del ejército improvisado y después de un reñido combate, fueron vencidos y obligados a retirarse. Viracocha, después de aquella victoria que se atribuyó por todos a protección divina, siguió gobernando el reino en vida de su padre, a quien construyó un gran palacio para que viviese en su retiro acompañado de antiguos vasallos. El joven monarca ocupóse de innovar algunas leyes, de mejorar y construir grandes acequias, que traían el agua de las montañas y las repartía en los campos sembrados, como asimismo de dividir las tierras equitativamente entre sus vasallos, dejando o haciendo labrar en cada distrito una gran área para el mantenimiento de las viudas, los mendigos y los soldados. Después de hacer todo esto y muchas otras cosas notables, el Inca Viracocha mandó levantar un gran templo a la memoria de su tío, la fantasma,
e hizo construir dentro de él una figura en piedra que representaba al aparecido. Ordenó que 30.000 hombres de guerra se pusiesen sobre las armas y salió a la conquista de nuevas tierras por el norte. De Viracocha y Mamaruntu, huevo, así la llamaron porque era muy blanca, nació Pachacutec o Titu Manco Cápac. Pachacutec quiere decir el que transforma el mundo, y dicen de este monarca que fue gran filósofo y profundo pensador, atribuyéndole las siguientes máximas que no debemos dejar pasar por alto, pues ellas revelan el grado de cultura y civilización a que alcanzaron aquellas sociedades. Máximas del Inca Pachacutec. El rey no manda mientras que sus súbditos no le obedecen de buena voluntad. La envidia es carcoma que roe y consume las entrañas. La embriaguez, la ira y la locura no se diferencian más que en que las dos primeras son voluntarias y mudables, mientras que la tercera es permanente. El que envidia a los buenos saca de ellos mal para sí, como la araña saca ponzoña de las flores. Quien envidia a otro, a sí propio se daña. El varón noble y animoso se conoce en que es paciente en las adversidades. Mejor es que te envidien por ser bueno que envidiar tú por ser malo. El que mata a otro, a sí propio se condena. Los adúlteros que afean la fama y calidad ajena deben ser declarados ladrones y por tanto ahorcados como estos. La impaciencia es propia de ánimos envilecidos. Cuando los súbditos hacen lo que pueden, el monarca debe usar liberalidad y clemencia. Los jueces que reciben dádivas de los pleiteantes deben ser considerados ladrones y merecen ser colgados. El indio que no sabe gobernar su casa, menos ha de saber gobernar su pueblo. El médico que no conoce las virtudes buenas y malas de las hierbas con que cura, no merece el nombre que pretende. El que quiere contar las estrellas y no sabe contar los quipus, digno es de risa. Este inca, una vez en el mando, siguió las obras emprendidas por su padre. Aumentó las escuelas en el vasto imperio y emprendió nuevas conquistas con éxito feliz. Su hijo Yupanqui, que le siguió en el gobierno, fue muy dado a la caza, que practicaba rodeando y cercando vastísimas comarcas por medio de miles de hombres divididos en dos alas. Perfeccionó y mejoró el sistema de correos a pie, premiando y honrando a los vasallos más caminadores de los que se dedicaban a este oficio. En sus conquistas sometió a los huancas y levantó un ejército de 30.000 hombres que mandó al sur, el que, después de someter a los chirihuanas, pasó a la conquista de Chile, atravesando los desiertos y las altas cordilleras. Llegadas las tropas al país de los araucos, sostuvieron reñidísimos combates y fue necesario enviar 10.000 hombres más para llegar a las márgenes del río Maule, donde se fijaron los mojones que determinaban por el sur el linde del imperio. El ejército volvió después al Cusco, donde fue recibido con gran solemnidad, celebrándose las nuevas conquistas, entre las que debe contarse el sometimiento voluntario del reino de Tucumán, cuyo curaca y mandatarios principales fueron a someterse voluntariamente al conquistador. Inca Yupanqui, como todos los reyes, dejó muchísimos hijos e hijas en diversas mujeres de su imperio, pero fue su sucesor en el gobierno, Tupac Yupanqui, habido en su hermana, Coya Chimpu Oello. En tiempos de este rey se hicieron grandes obras, siendo la más notable la fortaleza de Encozco, cuyas grandes murallas han llenado de sorpresa el mundo, por las grandes piedras que se emplearon para construirla. Los arquitectos que dirigieron esa obra fueron de la Casa Real, y además de las riquezas que ornaban los 3 palacios altos, cuéntase que los vastos jardines estaban adornados con obras de arte de notable ejecución, representando animales de todas las especies conocidas, ejecutados en plata y oro, con bastante perfección artística. Tupac Yupanqui efectuó también, como sus antepasados, muy notables conquistas. Los huacarachucos, los chachapuyas y los mayupampas se redujeron al vasallaje ante el poder de sus armas. Huayna Cápac, mozo rico, fue el sucesor de este rey tan esforzado conquistador como magnánimo soberano. El 12º Inca, tan animoso como sus antepasados,
Ambicionaba mucho engrandecer su imperio y traer a un estado de mayor civilización las naciones bárbaras que por todas partes lindaban con sus vastos dominios. A ese efecto, mandó levantar un formidable ejército, dirigiéndose con él al norte y sometiendo muchos pueblos, entre los que debe contarse principalmente el reino de Quito, cuya conquista había sido emprendido por Tupac Yupanqui. Cuando Huayna Capac era príncipe, casó con su hermana mayor, de la que no tuvo familia, y esto alarmó grandemente a la corte, pues desesperaban de que este monarca tuviera sucesor en la forma en que lo habían tenido todos los incas antepasados. En esa situación estaban los negocios de familia cuando el príncipe fue a la conquista de Quito, que duró 5 años. Y prendado de la belleza y hermosura de la hija del soberano de aquel reino, se desposó con ella. Vuelto Huayna Capac al Cuzco con su ejército a dar cuenta a su padre de las conquistas practicadas por el norte, casó nuevamente con su hermana segunda, Raba Oello, de la que nació Huáscar, mientras que la princesa de Quito daba a luz a Atahualpa. Así nacieron estos dos monarcas, cuyo poderío y grandeza debía ser la causa de la división y ruina del poderoso imperio de los hijos del sol. Huayna Capac amaba entrañablemente a Atahualpa y a su madre, la princesa de Quito, que se mantenía en aquella ciudad con los fueros de reina y soberana. Huáscar crecía en la corte y era el heredero del trono del Cuzco, pero indudablemente no contaba con el mayor cariño de su padre, que pensó en dividir el imperio entregando el norte a Atahualpa y el sur a Huáscar. Así quedó todo arreglado y los príncipes conformes, cuando murió Huayna Capac en Quito. Pero la ambición que ambos tuvieron de engrandecer sus reinos, practicando nuevas conquistas, fue la causa de que bien pronto sobreviniesen desacuerdos, y que Huáscar pretendiese ser el solo conquistador. A los requerimientos de Huáscar, Atahualpa contestó accediendo aparentemente, pero hizo al mismo tiempo levantar en armas a todos los soldados con que contaba en su reino, y marchó en son de guerra sobre el Cuzco, aprisionando a Huáscar, que no había tenido tiempo para aprestarse al combate. La primera formidable batalla fue librada en las proximidades de la ciudad imperial, y muchos miembros de la familia real fueron muertos por las legiones invasoras que se proponían no dejar con vida a ningún inca de la familia del Cuzco. En esta situación estaba la política del reino cuando aparecieron por las costas las naves de los conquistadores españoles y la atención de Atahualpa tuvo que dividirse entre las huestes del prisionero y la avalancha de los viracochas, semidioses, que llegaban por agua y tomaban posesión de las tierras, poniendo de su parte al trueno y al rayo que enviaban sobre el enemigo con sus poderosas armas, mientras recorrían las comarcas cabalgando en infatigables corceles. Los sucesos que ocurrieron después de la prisión de Atahualpa y de la muerte de este y de su hermano Huáscar han sido narrados en la historia por eminentes escritores, y no entra en nuestro propósito volver sobre ellos. Solo diremos para terminar nuestra reseña que la mayor parte de las grandísimas riquezas que poseían los incas, como consistían en oro, perlas, metales y pedrerías, ofrendas consagradas al sol, fueron ocultas en sitios desconocidos y muy pocas son las que han podido encontrarse hasta la fecha, por más que se han practicado serias y muy costosas investigaciones. La civilización incana o incásica, como ha podido deducirse, había llegado en la época de la conquista a un notable grado de adelanto. Los amautas o filósofos vaticinaban el futuro, comentaban y engrandecían los hechos notables de la historia patria, e inspiraban a los poetas, arabecus, para que produjesen sus composiciones literarias, de las que ha podido conservarse algunas hasta nuestros días, figurando como la más interesante Ayantay, drama original, que actualmente traduce al castellano el reverendo padre Miguel A. Mossi, eminente filólogo, que ha encontrado grandes similitudes entre la lengua hebrea y la quichua. Esta raza habita en la actualidad las mismas tierras que ocupaba a la llegada de los españoles. Va fundiéndose o mezclándose paulatinamente a la europea y forma parte integrante del pueblo en casi todas las repúblicas de la América Meridional. Ha producido inteligencias que han despollado las ciencias, las artes y las letras. Fin de la sección 16. Fin
de Leyendas de los Indios Quichuas, de Filiberto de Oliveira César.